Buenas tardes, es un placer estar aquí de nuevo otra vez para en este caso presentaros este caso clínico que hemos titulado Beneficio clínico del uso de una lente de contacto hiperosmótica. Para los que no conozcáis esta lente de contacto, la lente HyperCL o HyperCL en castellano es una lente de contacto terapéutica hiperosmótica que ha sido validada clínicamente para el tratamiento del edema corneal y que se pauta en uso prolongado por 7 días. Se puede extraer luego para su limpieza concienzuda y reiniciar como mucho un uso prolongado de 7 días más. Está disponible en 2 curvas base con un diámetro de 15-50 milímetros. Tiene un reservorio central que va a permitir que se acumule cualquier tipo de sustancia que queramos instilar en el ojo y por eso puede actuar como reservorio medicamentoso también. Esas fenestraciones que van a permitir que se acumule toda esa sustancia en ese reservorio. Puede llevar corrección óptica si así lo deseamos y es una lente con un contenido en agua importante, por lo tanto su comodidad es bastante buena. Aquí tenéis un poco la manera de proceder de la lente una vez adaptada en el ojo. Cualquier sustancia o colirio, incluso si queremos incluir un colirio, una solución salina hiperosmótica, podemos incluirla y esa solución, como veis, va a entrar por esas fenestraciones y se va a quedar retenida en ese reservorio. Como podéis ver, si nosotros hacemos un fluorograma siempre con fluoresceína de alto paso molecular, para que no tiña y dañe la lente, podemos observar claramente cómo se acumula la fluoresceína en ese reservorio, indicando que efectivamente se produce ese procedimiento o ese proceso. Actualmente existe hasta la fecha publicado un ensayo clínico de esta lente en el que se ha comparado 24 pacientes adaptados con la lente HyperCL y 25 adaptados con una lente de contacto convencional de hidrogel de silicona en adultos con edema corneal crónico por más de 3 meses. Tras el porte de esos 7 días de la lente, como podéis ver, se pudo observar un mayor control del edema corneal en el grupo HyperCL comparado con el grupo control, que incluso hubo un incremento de medio del espesor corneal en lugar de una reducción, pero además el tema de la mejora de la agudeza visual mejor corregida es significativamente mayor en el grupo HyperCL comparado con el grupo control. En cuanto a eventos adversos, no hubieron diferencias especialmente relevantes. Nosotros os enseñamos aquí un caso, el primer caso en el que adaptamos esta lente de contacto, que fue un varón de 74 años que empezó a perder visión de lejos en los últimos 3 meses antes de acudir a la consulta. Se le hizo la refracción manifiesta, obteníamos una agudeza visual de 0,2 y una córnea con un espesor de más de 600 micras en ambos ojos. En observación en biomicroscopía observamos la presencia de una catarata avanzada pseudosfoliativa con un córnea gutata en ambos ojos. En el caso de intentar hacer el contaje endotelial observábamos un fallo del instrumento por una falta completa de transparencia corneal que nos impedía la toma de la medida. Aquí tenemos los mapas topográficos tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo, en el que aparentemente se aprecia una córnea que, a pesar de estar edematizada, la superficie anterior no está totalmente irregular y por lo tanto esa pérdida de agudeza visual viene por la falta de transparencia. Aquí tenéis la evolución. Primero se operó el ojo derecho, nada más operarlo en la misma acto quirúrgico. Una vez finalizado se colocaba la lente y ya la llevaba durante 7 días. Entonces, como podéis ver, esta es la evolución de este paciente el día después de la cirugía, como podéis ver aquí a mano izquierda. El primer día, pues siempre un poquito de edema, la agudeza visual todavía no era del todo buena, pero podemos fijarnos que a las 3 semanas de postcirugía ese ojo derecho ya estaba en una agudeza visual mejor corregida de 0,5, pero es que a más del mes ya estamos en una agudeza visual de 0,6 sin corrección y 0,65 mejor corregida, con una normalización, como vais a ver ahora, del espesor. En el caso del ojo izquierdo se operó en junio, un poquito más tarde, y obtenemos
que en este caso la evolución fue mucho más rápida. Ya una semana tras la cirugía estaba viendo 0,20, pero es que ya el 27 de julio, cuando ya había pasado más de un mes de evolución tras la cirugía con corrección, ya estaba en 0,8, pero el ojo derecho también, con una presencia de córneas transparentes en ambos ojos y en este caso el espesor corneal estaba en torno a las 580 en el ojo derecho y 590 en el ojo izquierdo, con lo tanto se había reducido el edema. A pesar de que el contagio endotelial, el aparato también fallaba a la hora de proporcionarnos la medida, podemos ver que ya se puede detectar la imagen, se ven aún gutas, pero podemos ver que esa córnea ha ganado transparencia, lo cual también observamos, como veis abajo, en la imagen de lámpara hendidura. Y a nivel de topografía corneal hubo poco cambio, puesto que la superficie corneal anterior, como os he comentado, tampoco estaba especialmente irregular en este paciente y por lo tanto no había mucho problema. Como conclusión, simplemente mostraros esta primera experiencia, el uso de la lente Hypercele como lente terapéutica tras cirugía de catarata en sujetos con córnea gutata parece ser una opción válida para la mejora de la transparencia corneal y el control del edema posoperatorio. Son necesarios muchos más estudios para confirmar el beneficio de esta lente, ya no solo en este tipo de casos, sino se está utilizando ya como reservorio medicamentoso y así como en otro tipo de patologías corneales en el cual podemos obtener posiblemente beneficio. Muchísimas gracias por vuestra atención. De acuerdo, bueno, he visto tu caso clínico y me ha parecido muy interesante, porque además yo he manejado esta lente y en su momento la presenté en ARI, creo que fue la primera vez que se presentó en España, te hablo de hace ya 3 años, y Eso es una novedad porque no hay nada parecido y en mis manos funcionó. Es verdad que lo usé en pocos casos y por eso te voy a hacer algunas preguntas basadas en la práctica. Entonces, primero, bueno, se utiliza como recurso temporal en el camino de algunos casos hacer un trasplante de córnea, obviamente, pero es verdad que hay casos que por su mala situación sistémica o porque no se pueden operar o porque no quieren, o porque tiene un pronóstico visual muy malo, pues nos resistimos a hacer una cirugía. Entonces, me preguntas, ¿cuánto tiempo como máximo estimáis que esta lente debe de estar o cuánto tiempo habéis tenido como máximo esta lente en algún ojo de algún paciente? A ver, lo que se ha establecido desde el fabricante es que la lente se puede usar durante 7 días seguidos en uso prolongado, se puede retirar, limpiar, preferiblemente con un sistema de limpieza bastante importante, ya sea un peróxido o algo similar, y volver a utilizar otros 7 días. Yo no me he pasado de esas recomendaciones, jamás las he usado más de 14 días, entonces ese es el máximo tiempo porque tampoco sabemos a largo plazo el efecto que puede tener también esa hiperosmosis. Entonces yo pienso como tú, es una ayuda a un tratamiento, pero evidentemente no nos va a permitir resolver por completo el problema. Pero, por ejemplo, en intervenciones o cosas que pueden cursar en el posoperatorio con un cierto edema, podría ser útil para rebajarlo. O sea que son 7 días más 7 días y ahí ya no habéis utilizado más. Yo no lo he utilizado. ¿Antibióticos mientras estáis utilizando la lente? ¿Le ponéis el antibiótico? En principio sí, porque además estos casos eran, donde las hemos probado es este caso que hemos mostrado de edema corneal y luego en cataratas duras en el posoperatorio, ¿vale? Para pues intentar minimizar ese efecto de potencial edema debido a la manipulación quirúrgica, pero en principio todos esos casos durante el posoperatorio van con su antibiótico, por lo tanto siempre. Muy bien, muy bien. Yo he observado que se forman depósitos en la cámara de esta lente. Entonces, cuando los veis, como forman un cuero cristalino, ¿qué hacéis? ¿La retiráis o lo grabáis o lo dejáis y ya está sin afectar la visión? ¿Cómo manejar los depósitos? A ver, por eso no se recomienda utilizar más de 7 días, porque se forman esos depósitos. Si se formaran de una manera muy significativa, yo sí que la retiraría, aclararía un poquito con solución única o con solución salina, simplemente para eliminar esos depósitos y la volvería a poner. Pero a mí no me... nosotros en un caso nos pasó y a mí eso de tener ahí con los depósitos ahí flotando y pegados a la lente no me hace mucha gracia.
Entonces yo siempre prefiero retirar, limpiarlo y ya está. Bien, esta lente, como es una lente de PMMA, ¿vosotros la limpiáis y la dejáis estéril y la ponéis a otro paciente o usáis una lente por paciente? En principio es una lente blanda, entonces utilizarla de un paciente a otro nosotros no lo hemos hecho. En principio tampoco, te soy sincero, tenemos tantos casos, lo hemos probado en unos poquitos casos, pero nunca la hemos reutilizado de un paciente a otro, siguiendo también las instrucciones del fabricante. Pero en principio no lo sé. Es decir, utilizar de un paciente a otro, teníamos que utilizar un sistema de limpieza con peróxido muy potente o con hipoclorito sódico para estar seguros de que hacemos una desinfección completa. No recomendable, claramente. Entonces, Por ahora no. Correcto. Y ya para terminar, me gusta el concepto de usarla como reservorio medicamentoso, porque en principio es ideal, ¿no? Porque una cámara la puedes incluso con una canulita llenar de corticoides, por ejemplo, la colocas sobre el ojo y hace una descarga masiva de lo que pongas. Entonces, estamos en tormenta de ideas, porque esto ni es una indicación. Sí. Pero ¿Cómo te parece esta idea? ¿Te parece factible? ¿Te gusta? Yo he contactado con alguna persona que lo ha utilizado con este fin, como tú comentas. Por ejemplo, a mí sí que me han hablado del tema de las queratoplastias, como estabas comentando. Es decir, ese es uno de los temas donde me lo han comentado. En algún caso, utilizarlo. El laboratorio, el fabricante también te habla de la posibilidad de utilizarlo, pero es cierto que a día de hoy un ensayo clínico controlado que te demuestre la efectividad y seguridad del dispositivo no hay. Pero sí que hay experiencia. Se ha utilizado en trasplante de córnea y había una patología más donde la habían utilizado también, que ahora no recuerdo, pero sí que es la línea de investigación, porque también es una cosa que yo hablé con el laboratorio, solamente una lente para edema corneal, quiero decir, eso es un mercado muy limitado, no hay tantos casos. Entonces, es una idea que sé que están desarrollando y yo me parece incluso a lo mejor más interesante todavía esa aplicación. Correcto, estoy de acuerdo porque por fortuna además corneales tenemos poquitos, eso es una por fortuna. Pero es verdad que sí tenemos rechazos en queratoplastias, infecciones, y sería muy atractivo coger y poner una dosis máxima de un antifúngico. Te pongo casos malos, crónicos, que te vuelven loco, y a lo mejor una descarga masiva de un antiinfeccioso, el que sea, o un antiséptico incluso, pues puedes limpiar una córnea de gérmenes o de un contaminante peligroso, ¿verdad? O una descarga masiva en un rechazo también. Es atractiva la idea y, bueno, pues la exploraremos en el futuro. Sí, no, además seguro porque a mí lo que me ha comentado esta compañía de Israel es que ellos sí que tienen alguna cosa, tampoco me han querido decir, en cuanto al desarrollo de ese tipo de estudios, y sí que dicen que en breve habrá algún dato, con lo cual yo sí que creo que están explorando esa opción. Desde luego, la gente que lo ha probado y le he preguntado, me han hablado muy bien, sobre todo del uso para corticoides, como tú comentas, en trasplantes. Exacto. Muy bien. Es decir, que puede ser el futuro, a lo mejor, de la lente. Más. Bueno, oye, a ver si traes un caso clínico el año que viene o nosotros sobre esta aplicación. Puede ser que ¿vale? Esperemos que sí. Bueno, venga, pues muchas gracias. Un abrazo y nada, me ha encantado la presentación. Gracias de verdad. Gracias.